Muchas gracias al Señor porque estamos recibiendo, o el Señor nos ha dado una dieta balanceada durante estos días, como el día de ayer y hoy, a través de su santa palabra. Posiblemente porque Él conoce la situación espiritual de cada uno de nosotros. Les invito a mantener su Biblia abierta y vamos a tener una corta meditación en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Al ver algo del trasfondo histórico de ese libro, nos damos cuenta que el apóstol Pablo dictó esa carta bajo grandes circunstancias. Digo dictó porque él no podía escribir, porque sus manos estaban encadenadas en ese arresto domiciliario que él tuvo en una casa alquilada, según los últimos versículos del capítulo 28 del libro de los Hechos. Y hay 4 referencias bíblicas que se refieren a esa iglesia. El capítulo 19 y 20 del libro de los Hechos, la primera carta a Timoteo, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 1 al 7, y esta carta. Son 4 referencias a una iglesia. Y si nosotros resumimos esas 4 partes de la Biblia que se refieren a esa iglesia, nos damos cuenta de que esos hermanos vivieron en diferentes situaciones. Entonces vamos a ver en el capítulo 4 de esa carta a los Efesios. Este libro contiene 6 capítulos. 3 capítulos nos dice el Señor lo que éramos y lo que ha hecho el Señor con nosotros. Y 3 capítulos nos dice el Señor lo que debemos hacer ahora, que nosotros ya somos hijos de Él. Y en este libro de Efesios encontramos también nuestra postura de nosotros en los lugares celestiales. Y eso nos hace a nosotros asegurarnos de que sí estamos posesionados en nuestra salvación. Deseo que no tengamos ninguna duda con respecto a la seguridad de nuestra salvación. El capítulo 4 de Efesios se divide en 5 grandes partes. Y si nosotros queremos estudiarlo de otra manera, vamos a utilizar subtemas. Y podríamos enfocar nuestra atención hasta en una sola frase. Qué interesante es que ante nosotros tenemos la facilidad de tener la palabra de Dios. Yo quisiera disertar en esta tarde, hermanos, sobre 8 propósitos de la enseñanza, que está registrado en el capítulo 4 de este libro, del versículo 12 al 14. Son 8 propósitos de la enseñanza. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que todo el mensaje de Dios siempre tiene un propósito y siempre tiene un resultado. Nosotros, los enseñadores de la palabra del Señor, no solamente tenemos que enseñar,
sino que también lo hacemos con un propósito basado en las Escrituras. Y tenemos que también esperar los resultados basados en las Escrituras. Quiero hacer una pausa para decir lo siguiente. El domingo próximo, al mediodía, posiblemente se van a escuchar los saldos de la conferencia. Yo estoy seguro que sí. ¿Cuánto se gastó? Porque no se gastó, sino se invirtió. ¿Cuánto dinero de la asamblea local? Y así sucesivamente. Pero el saldo de la palabra, hermanos. Ya tenemos nosotros el saldo de la palabra. Fíjese que yo ya tengo en parte. Ya he sido iluminado, ya he sido exhortado por la palabra de Dios. Entonces, ojalá que cuando el domingo nos vayamos comentando, no de que hubo mucha comida, ni que hubo mucha gente, sino que nos vayamos comentando de la grandeza de la palabra de Dios. Y si vamos nosotros a las Escrituras, como dije, nos damos cuenta que cada mensaje, por ejemplo, Salmo número 119, versículo 130, allí dice: la exposición de tus palabras alumbra. Es cuando el predicador expone con diligencia el mensaje de Dios. El resultado, dice allí, hace entender al simple. Ese es el resultado. Y si quieren vamos a ver lo que dice Isaías, el capítulo 55. Les dije Efesios y allí vamos a tratar, hermanos. Pero vamos a ver aquí el libro de Isaías, capítulo 55. Dice, hermanos, aquí en el versículo 10 y 11: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Se da cuenta que siempre vemos el resultado? El resultado de la palabra de Dios. Y nosotros debemos estar pendientes de los resultados. A veces hay resultados favorables y a veces hay resultados desfavorables. Dice que cuando Esteban estaba disertando su sermón, allí en el capítulo 7 del libro de los Hechos, dice que la gente crujía sus dientes contra él. Eso era uno de los resultados. Porque el mensaje de Dios a través de Esteban les estaba redarguyendo la conciencia de esos hombres que hacía tiempo habían dejado al Señor. Vamos a Efesios. Yo siento que los 35 minutos que tengo allí según el reloj no me va a ser suficiente para comentar los 8 propósitos de la enseñanza, y por lo tanto les voy a enumerar para que nos formemos la idea. Estamos en el capítulo 4, ¿verdad? Comenzando desde el versículo 1, vamos a ir despacio, aunque el tiempo nos apresura a veces. Del versículo 12 al 14 encontramos 8 propósitos de la enseñanza. Versículo 12, número 1, para perfeccionar a los santos. Número 2, para la obra del ministerio, versículo 12 siempre. Número 3, para la edificación del cuerpo de Cristo, versículo 12. 4, para que lleguemos a la unidad de la fe, versículo 13. 5, para que seamos perfectos, versículo 13. 6,
para que lleguemos al conocimiento del Hijo, versículo 13. 7, para que lleguemos a la estatura de Cristo, versículo 13. 8, para que no seamos niños fluctuantes, versículo 14. Son 8 propósitos que vemos aquí de la enseñanza. Y eso no yo lo he dividido, hermanos, sino la misma palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está debidamente estructurada. Porque nada menos que su autor es Dios. Yo quisiera que hiciéramos también énfasis en lo que es la palabra de Dios. La palabra auténtica de Dios. La Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Allí no dice toda escritura. Tal vez la versión que usted tiene dirá así. Parece que la antigua versión dice algo así, pero ya ha sido corregida. En esta versión revisada que uso, que ya la mayor parte de cristianos usamos, dice toda la escritura, no dice toda escritura, porque si dijera toda escritura, entonces también el periódico es inspirado. No, hermanos, solamente la palabra de Dios es inspirada. Yo no creo que haya otro libro fuera de la Biblia que sea inspirado. Solamente los 66 libros que contiene este sagrado volumen. La palabra auténtica de Dios. Es cierto que a veces nosotros, comenzando con su servidor, usamos muchos libros auxiliares. Tenemos la necesidad de usar un diccionario bíblico, de usar un diccionario castellano, de usar una enciclopedia, pero la base fundamental es la palabra de Dios. Y no vayamos, hermanos, de dar mensajes en el púlpito ya hechos, porque eso no lo hizo usted. Hay que trabajar para hacer la comida. Hace como 4 meses aproximadamente los hermanos me comunicaron de esta actividad. Pues tuve que doblar rodillas y pedirle al Señor cuál era el tema a desarrollar. Y así me vine durante estos 4 meses y el Señor no me cambió. A veces, tal vez usted, hermano, ha experimentado que a veces, ya llegando en el púlpito, el Señor nos cambia. ¿Por qué? Porque el Señor sabe la necesidad. El Señor conoce la necesidad de su pueblo. Y a veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no es allí. Si usted sabe mucho de homilética, muy bien. Sabe mucho de hermenéutica, muy bien, eso es interesante, pero nos tenemos que enfocar a la palabra de Dios. El día de ayer en la tarde y hoy en la mañana, escuchamos con tanto detalle. Yo creo, hermanos, que más claro el Señor ya no nos puede hablar. Escuchamos con tanto detalle los temas que nuestro hermano está desarrollando. Y que tengo aquí, que he elaborado este esquema, como que coincide un poco, pero yo no quiero tocar allí lo que el hermano Escolástico está desarrollando. No. Cada uno de los predicadores nos dirige el Señor a otro pensamiento y todo es de edificación. Fíjese que los dones que ya hemos oído ampliamente, que se ven aquí son 5. 2 ya caducaron porque cumplieron su propósito. Sí, 2 ya caducaron porque cumplieron sus propósitos. Ahora hay 3 que desde el día de Pentecostés hasta la consumación de la iglesia siguen la función a través de aquellos hombres que Dios ha levantado para trabajar en su obra en diferentes lugares. Algo que los quiere decir, hermanas, que la predicación con la enseñanza tiene mucha diferencia.
¿Ya se dio cuenta? Que la predicación con la enseñanza tiene mucha diferencia. Vamos a comprobarlo. A la luz de la palabra del Señor, leamos 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 5. Y dice así, el versículo 17. Los ancianos que gobiernen bien. Escuche esto. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahí está la diferencia. Predicar y enseñar. Ahora quiero definir cuál es la diferencia. En la predicación, el hermano, o sea, el evangelista, trae nuevos bebés o nuevos convertidos a la iglesia. El que se dedica a la enseñanza enseña al pueblo de Dios para que ese nuevo convertido llegue a tener madurez. Entonces hay diferencia entre la predicación y la enseñanza. ¿Y cuántas veces subimos en el púlpito y no hablamos, ni predicamos, ni enseñamos? ¿Sabe por qué le digo? Porque a veces usamos el púlpito para hablar de mí. Mi esposa es esta, mis hijos son estos, y yo tengo negocio, yo tengo dinero, y cuánto. Usted no está predicando allí, está hablando de usted. El Señor dijo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que prediques la palabra. Netamente la palabra de Dios. Muy bien. Fíjese que comenzando aquí en Efesios, donde les cité, hermanos, en el capítulo 4, versículo 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. De allí se originó la capacidad que nosotros tenemos, hermanos. Por eso es que yo no puedo ni debo copiar la especialidad de otro hermano. No, porque el Señor me lo ha dado a mí de acuerdo a lo que yo puedo hacer. Y aunque qué pequeño sea, pero si yo lo administro, lo desarrollo, siempre es para edificación. Porque a veces los predicadores hasta copiamos de palabras de grandes predicadores. Yo escuché a un hermano que estaba imitando la voz de Luis Palau. No, hermanos, seamos sinceros. La homilética dice que el predicador debe usar su voz natural. Sí, su voz. ¿Por qué copiar cosas? ¿Por qué imitar cosas que no nos corresponden? Debemos de darnos cuenta que nuestra capacidad, si el tiempo permite, vamos a llegar allí, depende del Señor. Dice: pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En este capítulo, que quiero meditar en esta tercera parte de este capítulo 4, donde se ve la glorificación de Cristo. Cristo exaltado dio los dones a la iglesia. ¿Ha escuchado usted alguna vez que algunos dicen que la iglesia existía en el Antiguo Testamento? ¿Que la iglesia comenzó en el huerto del Edén? Miren qué tremendo. La iglesia no comenzó en el huerto del Edén. La iglesia comenzó en el día de Pentecostés, que quiere decir 50 días. Tampoco es un nombre de iglesia eso. Allí comenzó. Y si la iglesia existía en el Antiguo Testamento, carecía de dones. Porque los dones a la iglesia fue dado por el Señor Jesucristo, exaltado en la presencia del Padre. Y como decía, parece que al iniciar no solamente nos habla aquí de esa responsabilidad que nosotros tenemos, hermanos, sino que también nos habla de nuestra postura delante del Señor.
tenemos una gran responsabilidad en cuanto al ministerio, no solamente desarrollarlo, sino también en la forma de aplicarlo y esperar los resultados de la palabra de Dios. Si quiere, léese un pasaje allí en el capítulo 8 de Nehemías. ¿Por qué lloraron esa gente? ¿Por qué se fueron a obsequiar porciones? Porque dice que habían entendido las palabras que les habían enseñado. Ahora, el primer propósito de la enseñanza lo vemos, hermanos, en el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos. 1. La palabra perfeccionar, aquí yo creo que en este pasaje del versículo 12 al 14, yo creo que aparece 2 veces. Aparece la palabra perfeccionar y la palabra perfecto. Cuando está hablando aquí de perfeccionar o perfecto, hermanos y hermanas, por favor, no está hablando de un creyente sin pecado, sino que la palabra perfecto en la Biblia quiere decir honrado, cabal, sincero. Y ese es el propósito de Dios hacia nosotros a través de hombres dotados, de aquellos que portan esa palabra de Dios. Hermano predicador, hermano enseñador, ¿qué tipo de alimento le está dando usted a la iglesia donde usted asiste, donde usted trabaja? Fíjese que la Biblia dice, la Biblia es tan explícita, tan definida. La Biblia dice en Filipenses que hay algunos que predican por envidia, otros que predican por contención y otros que predican por sinceridad. Prediquemos por sinceridad, hermanos, no por contención ni por envidia. Nos falta mucha madurez cuando un hermano sube al púlpito y sube el otro a contradecir lo que el hermano dijo. No, eso es muestra de inmadurez. No tenemos madurez todavía. Y el elemento básico que nos madura nuestro conocimiento es nada menos y nada más que la palabra de Dios. La palabra de Dios es inerrante. Tal vez los copistas tuvieron errores, pero la esencia de la palabra de Dios no tiene errores, es inerrante. Hay que estudiarlo, no leerlo, sino estudiarlo, para que podamos sacar el contenido. Entonces, uno de los propósitos es para perfeccionar a los santos. A los santos. Nosotros, que somos santos y no nos debemos avergonzar ante nadie de decir que somos santos, a menos si nuestra conducta no corresponde, ¿verdad? Si tenemos una mala conducta, ¿verdad que nos da vergüenza decir que somos santos? Pero el Señor no está sujeto a las circunstancias. El Señor dice en su palabra y punto. Dice que somos santos, porque Él no está sujeto a las circunstancias. Si nosotros fallamos, somos nosotros, Él no. Para perfeccionar a los santos, un propósito. Propósito número 2. Para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. Eso es el propósito de la enseñanza, para la obra del ministerio. Si yo enseño es porque yo quiero que otros también aprendan. Si subo al púlpito es porque yo quiero que también las hermanas aprendan, porque ellas también van a trabajar en la obra del ministerio. Solamente que bíblicamente las mujeres cristianas deben de reconocer su lugar que Dios les ha puesto en la iglesia. Y hasta posiblemente, como escuchamos, el trabajo de las hermanas es mucho más eficiente que nosotros. Ya vamos a ir a cenar, solo vamos a ir a sentar a la mesa. ¿Y cuánto han trabajado las hermanas? Hay trabajo. En la Biblia se encuentra un trabajo amplio del trabajo de la mujer, del papel de la mujer en la iglesia. Eso he venido hablando en estos últimos años también, acerca de la familia. Máxima la esposa. Qué interesante es
apreciar y darnos cuenta de ese trabajo de las hermanas en la iglesia del Señor. Vamos con dos, ¿verdad? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este es el otro resultado, este es el otro propósito. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se recuerda usted, hermano, quién fue el primer convertido en la iglesia? En lo que se refiere a la expansión del evangelio, fíjense, hermanos, el primer convertido gentil se encuentra en el capítulo 10 del libro de los Hechos, y se trata de Cornelio de la nación de Cesarea. Él fue el primero. Ahora, ¿quién será el último? Y cuando se convierte el último, cuando ya esté formado ese edificio, cuando ya esté completo ese edificio, va a venir el Señor y va a levantar a su iglesia. Y aquí mismo dice que el Señor no quiere una iglesia con mancha y arruga, sino quiere una iglesia santa. Y eso se logra a través de la enseñanza de la palabra de Dios, porque casi siempre nosotros tenemos un carácter que cuesta moldarlo. Sí, cuesta moldar muchas veces nuestro carácter. Ya el hermano lo mencionaba. Y entonces viene la palabra de Dios, o dudas que tenemos en cuanto a la palabra de Dios. ¿Ya se dio usted cuenta que hoy por hoy, hermanos, ojalá que se dé cuenta y que despierta en cuanto a esto, que ahorita en nuestro entorno, alrededor de nosotros, existe una nube de dudas, de diferentes doctrinas, y parece que ya está entrando en la iglesia de la sana doctrina. ¿Cuál es, por ejemplo? Dicen por allí que el bautismo salva. Yo le quiero preguntar, no que no me vaya a contestar, yo le quiero preguntar a usted, predicador, que si usted, por ejemplo, en esta noche va a pasar usted al púlpito y empiece a invitar, a veces empezamos a inquietar, a forzar, eso no se debe de hacer, hermanos. ¿Quién se va a convertir? ¿Quién quiere aceptar? Acepte alguno o recibe alguno al Señor. Si usted dice que el bautismo salva, en ese momento esa persona no fue salva, porque le falta el bautismo. ¿Estamos en lo cierto? Así creo yo. Si usted cree que el bautismo salva, en ese momento la persona no recibió al Señor, no se salvó. Y si se va a bautizar de aquí dentro de un año y viene el Señor o la muerte, no se va con el Señor, porque no era salvo. Miren qué tremendo, ¿verdad? Por eso necesitamos la esencia de la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso necesitamos el resultado de la palabra de Dios. Siempre, siempre, siempre se ven resultados en la palabra de Dios. Para la edificación, dice el texto 12, del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está integrado, hermanos y hermanas, por todos los que sinceramente hemos creído en el Señor. Porque hay creyentes falsos también. Hasta puede pasar aquí un creyente falso. Y la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerán en el hoyo. Deseo en el nombre del Señor que usted esté seguro, que usted esté segura de su salvación. Pero ¿qué hay del borracho?, dirá usted. Algún día creyó y ahora está en la cantina. Ese nunca creyó. Ese nunca fue salvo, solo aparentó. La Biblia dice que entre la iglesia hay falsos cristianos. Y el Señor no se equivoca. Por ejemplo, en el caso, ya que estoy hablando aquí de la predicación, si un predicador, si un hermano entra a tocar el ministerio, pero nunca fue llamado, ese se va a desvanecer. Y no tengamos pena, hermanos. Ay, qué lástima.
cómo disertaba este hermano el mensaje, cómo predicaba, no era convertido, solamente aparentaba. Uno se equivoca porque nosotros solo vemos lo exterior y la Biblia dice que Dios mira el corazón. Para la edificación del cuerpo de Cristo, fíjense que en el Nuevo Testamento está el modelo diseñado por Dios, no por Apolonio, sino por Dios acerca de la edificación de la iglesia. Y nosotros tenemos que ir a ese diseño. ¿Es usted albañil, hermano? Le van a dar el diseño de hacer una casa. Usted tiene que abocarse a ese diseño. Aquí está el diseño para trabajar en la obra del Señor, para edificar la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando a Moisés en el Antiguo Testamento se le ordenó a hacer el tabernáculo, si no estoy equivocado, por 5 veces el Señor le dijo: mira, hazlo según el modelo o según el diseño que has recibido en el monte, tal y como el Señor le había dado. No tenía que quedarse ni salirse de ese diseño. Nosotros tenemos una responsabilidad ante el Señor. Nuestro hermano ayer hacía mención, y es una gran verdad, que en este capítulo el que da los dones es Cristo. Capítulo 10 de 1 Corintios, el que da los dones es el Espíritu Santo. Capítulo 12 de Romanos, el que da los dones es Dios el Padre, y conforman 21 dones. Es el Señor que lo dio. Ahora, ¿cómo lo desarrollamos nosotros? Fíjense que para dar un mensaje, nosotros tenemos que usar las 3 técnicas: la observación, la meditación y la aplicación. La observación no lo va usted a hacer allí cuando está sentado por allí. No, tenemos que hacerlo con anticipación, tenemos que estudiarlo para dar ese mensaje ya claro al pueblo de Dios, porque ante nosotros, hermanas, tenemos una responsabilidad que es la edificación del cuerpo de Cristo. Y la edificación del cuerpo de Cristo no se hace de acuerdo a nuestros antojos, de acuerdo a nuestros propósitos, sino, como ya dije, de acuerdo al diseño que Dios ha dado a través de su palabra. ¿En dónde estamos? Versículo 12, ¿verdad? Ya casi, por decirlo así, agotamos 3. Vamos a la 4. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Versículo 13. Hasta que todos. En la carta a los Efesios, que contiene 6 capítulos, aparece 24 veces la palabra todos. Y está encerrando a todos los santos, a todos los hermanos, a todas las hermanas. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, muchas veces con uno que recibe al Señor, que se convierte al Señor? Muchas veces se nos olvida quién era. No anotamos su nombre. Y si es de la iglesia local, queremos ponerlo juntos con los que ya tienen un poco de madurez. Y no es allí. Tenemos que buscar la dieta adecuada en la palabra del Señor para edificar a ese miembro que vino a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Aquí dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Estamos en el versículo 3. 3, ¿verdad? 3 partes, 3 propósitos. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Miren en qué nivel estamos, hermanos. Estamos en un nivel bajo. Aquí también menciona la estatura de Cristo. A ver, echamos un vistazo acerca un poquito del Señor Jesucristo, porque la doctrina de Cristo comienza desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero veamos un punto, hermanos. Lucas capítulo 2, por favor. Yo espero de que esté el pueblo de Dios en esta tarde siendo edificado, no con mis palabras que estoy diciendo, sino con la palabra de Dios. Capítulo 2 del libro de Lucas,
Leamos el versículo 52, dice así: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. ¿Con qué crecía el Señor en estatura? ¿Con qué elemento cree usted que el Señor crecía en estatura? Con la comida. Porque el Señor tomó un cuerpo humano igual a nosotros. El Señor fue 100% humano y 100% divino. Él comió, Él se cansó, Él tuvo sed, Él tuvo hambre, Él tuvo sueño, etcétera, etcétera. Y todo eso es evidencia de que Él tomó un cuerpo humano igual al de nosotros. Ahora dice, y en gracia para con Dios y los hombres. El crecimiento del Señor Jesucristo, aunque Él era y será la fuente de la sabiduría, pero como tomó un cuerpo humano, tuvo que involucrarse en la raza humana, vivir como el humano, pero sin pecado, dice la Biblia. El crecimiento del Señor Jesucristo que vemos en el versículo 52, cuando dice, para con Dios fue vertical. O sea, que dependía de Dios. Fue vertical y en gracia para con Dios y los hombres. Quiere decir que el crecimiento del Señor entonces fue horizontal. Aquí desde el púlpito podemos decir cuántas cosas, pero afuera, ¿cómo está nuestro testimonio? ¿Cómo está nuestro testimonio allá con los hombres? Dice que en una reunión quizá como esta, había un gran predicador que estaba disertando un mensaje, pero allá atrás había un hombre que estaba con la atención puesta en el predicador. Cuando se terminó el sermón, este hombre se vino al predicador y le dice, ya oí tu mensaje, ahora quiero ver tu mensaje. ¿Me explico? Ya oí tu mensaje, pero ahora quiero ver tu mensaje. ¿Qué quiere decir con esto? Si dijiste lo que dijiste, pero ahora quiero ver tu conducta, tu portamiento allá afuera. El Señor, su crecimiento, su conducta fue vertical y horizontal, y Él fue el que dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pero si nos concentramos a este pasaje, hermanos, de Efesios 4, de veras es una maravilla que nos hace pensar cuán bajos estamos, pero gracias al Señor que todavía estamos en esta tierra y tenemos todavía la oportunidad de crecer, de salir del subdesarrollo y llegar a ese desarrollo que el Señor desea, hermanos. Estamos, ya voy a concluir. Bueno, yo creo que voy a saltear ya que no creo que el Señor me da otra oportunidad para seguir con este pensamiento. Fíjense que el versículo, la parte número 8, dice, está registrado en el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. La palabra para se deriva entonces del propósito de la enseñanza del Señor hacia su pueblo. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Nosotros que ya, me atrevo a decir así, ya criamos a nuestros hijos, nos damos cuenta cómo es un niño, ¿verdad? Cuando empieza a gatear. Yo tuve 6 niños y ninguno de ellos gateó, solo sentadito y ya andaba. Pero ustedes se dan cuenta, hermanos y hermanas, especialmente las hermanas, que verdad que un niño todo lo absorbe. La madre debe de tener el especial cuidado, porque el niño va gateando y de repente se toca y el niño todo lo echa a la boca, porque no tiene un desarrollo. Y el Señor dice aquí, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Ya se pueden ustedes imaginar, hermanos, un hombre con bigotes mamando un biberón. Niñez en Cristo.
Y según 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 4, allí se ve cuál es o de dónde se deriva la niñez. De la carnalidad. Cuando hay carnalidad en una asamblea, hay niñez. Y no importa que aquel o aquella tiene 50 y tantos de años de estar en el Señor, pero es niño en Cristo. El Señor dice para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera. Ya les mencioné, por ejemplo, los díceres por allí en cuanto a la salvación. Si usted cree que la salvación o que el complemento de la salvación es el bautismo, ¿por qué está predicando el Evangelio? No está ganando conversos al Señor, sino personas que comienzan a tener un principio del Evangelio. Bueno, hermanos, nos quedamos aquí. Gracias al Señor por su palabra. Sí, por su palabra. Porque como he venido diciendo, solamente la palabra de Dios es el que nos lleva a la madurez. Todavía tenemos mañana para seguir, para que sigamos escuchando palabra del Señor. Bueno, no solamente en estas conferencias, ¿verdad? Sino regularmente usted allá en la asamblea, usted y yo allá en la asamblea local, escuchamos enseñanza y damos enseñanza, pero que no sea por envidia, no sea por contención, sino que sea sinceramente, que así sea y que el Señor nos siga bendiciendo.